Arquitectura española de la primera mitad del siglo XVIII. En este periodo encontramos espacios barrocos dinámicos de raíz italiana, junto a grandes edificios monumentales surgidos de la influencia del barroco francés. La convivencia de estas dos tendencias simultáneamente personifican lo que se puede llamar el pleno barroco español. El barroco de corte eclesiástico y popular prefiere las novedades italianizantes surgidas de la arquitectura de Borromini y Guarini, pero sobre todo se decanta por un estilo autóctono y sobrecargado, llamado churrigueresco. En cambio, el barroco cortesano está influenciado por los modelos franceses, los que a su vez han sido interpretados por varios arquitectos venidos de Italia. En resumen, mientras la corte apostaba por un barroco de tradición francesa, fuera de los ámbitos palaciegos se apostaba por otras variantes estilísticas que iban desde un barroco eminentemente decorativo y muy recargado a usos más o menos correctos del espacio barroco de tradición italiana hasta rozar los bordes del estilo rococó. En el año 1700 muere el rey Carlos II, el último de los reyes de la Casa de Habsburgo en España, y murió sin dejar descendencia. Tras 14 años de guerra civil, le sucede su sobrino nieto Felipe V, a la vez nieto de Luis XIV de Francia. Felipe V es el primer rey de la Casa de Borbón en España. Con Felipe V y de la mano de una serie de arquitectos italianos llega el barroco francés a España. En ese sentido vamos a hablar de un proyecto, de un edificio que en esa época se comienza a desarrollar ya en el nuevo estilo, que es el Palacio de la Granja. Este palacio era la residencia de recreo situada al norte de Madrid, la residencia real. Fue encomendado inicialmente al arquitecto Teodoro Ardemans en 1720 y planteó un palacio dentro de la tradición de Gómez de Mora, es decir, del más rancio barroco español. La obra de Ardemans fue claramente modificada por dos arquitectos, Procaccini y Subissati, arquitectos italianos, a partir de 1726, dentro de un esquema afrancesado con diversas articulaciones de los volúmenes y cuerpos laterales avanzados. A partir de 1734, Sacchetti, otro arquitecto italiano, impuso la monumentalidad versallesca en la fachada del jardín del palacio. Aquí tenemos algunas vistas de esa preciosa fachada. Al tiempo de la construcción del palacio, una serie de arquitectos paisajistas franceses diseñaron el conjunto de los jardines. Como un típico jardín francés, el conjunto se organizaba sobre grandes avenidas cortadas por cruces dominados por fuentes, como se ve en estas imágenes aquí. Ahora vamos a hablar de la escuela del churrigueresco. Si el barroco andaluz de la segunda mitad del siglo XVII destacó por romper la sobriedad del manierismo clasicista mediante un uso atrevido de los elementos arquitectónicos, desde fines de ese siglo, la obra de una familia de escultores afincados en Salamanca va a ser la encargada de romper definitivamente con esta tradición. Esta familia son los Churriguera, sobre todo Benito, Joaquín y Alberto. La influencia de los Churriguera llevó a forjar el adjetivo de churrigueresco como calificativo, muchas veces en forma peyorativa, de una arquitectura de ornamento abundante de la primera mitad del siglo XVIII. Los sucesores de los Churriguera, tanto en España como en Hispanoamérica, llevaron este estilo a extremos a veces francamente delirantes. La obra cumbre de los Churriguera en Salamanca fue el retablo de la iglesia de San Esteban. Esta obra fue hecha por parte de José de Churriguera, iniciada en 1692, que remata la cabecera de la iglesia. 6 grandes columnas salomónicas recubiertas de decoración vegetal recorren el primer cuerpo, en cuyo centro se halla el tabernáculo central, concebido como un templete, flanqueado por un par de columnas a cada lado.
Entre estas y las otras dos columnas de los extremos se encuentran dos hornacinas que dan cobijo a las esculturas de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, atribuidas al autor del retablo. El segundo cuerpo tiene como centro y remate una pintura de Claudio Coello, cuyo tema es el martirio de San Esteban y le da nombre al retablo. Otra obra importante de los Churriguera fue la Plaza Mayor de la ciudad de Salamanca. El diseño de esta plaza es obra de Alberto de Churriguera y se genera un espacio regular y uniforme como en la Plaza Mayor de Madrid, pero ricamente decorado. Aquí tenemos una vista aérea de la Plaza Mayor de Salamanca, en donde destaca la portada del edificio del ayuntamiento como espacio que rige toda la plaza. El ayuntamiento entonces se convierte en el elemento más destacado, incluso dentro de todos los portales. Las obras de conclusión de la plaza las llevará a cabo Antonio García de Quiñones entre 1750 y 1755. La fachada del ayuntamiento tiene pilastras de orden gigante en los dos primeros pisos y la espadaña que corona el edificio es un elemento que se le adhirió. Posteriormente no estaba dentro del esquema original de Churriguera. Aquí vemos también en la fachada del ayuntamiento los distintos estípites que junto con semicolumnas componen y articulan todo el contorno y el contexto de la fachada. Vamos a hablar ahora de otro arquitecto influido por los Churriguera, Pedro de Rivera, nacido en 1681 y muerto en 1742. Este fue un artista cuya actividad se desarrolla casi exclusivamente en Madrid durante la primera mitad del siglo XVIII. Fue discípulo de José Benito de Churriguera y destacado autor de su época. Lleva a su pleno desarrollo los principios del barroco exaltado mediante una construcción con abundante decoración de fachadas telón. Fue nombrado entre los años 1718 y 19 teniente del entonces maestro mayor de las obras y fuentes de Madrid, Teodoro Ardemans, sucediéndole en el cargo a su muerte. Dicha posición consagró su prestigio y le permitió seguir ocupando un puesto relevante en la corte, a pesar de la preferencia clara del rey Felipe V por el estilo de arquitectura de los extranjeros que trabajaron en Madrid a partir de 1720. Edificio destacado de Rivera fue el Hospicio de San Fernando de Madrid, situado en la calle de Fuencarral. Fue construido entre 1721 y 1726 como hospicio bajo el patrocinio del rey Felipe V. El edificio, de grandes proporciones, tenía capacidad para albergar a más de 3.000 asilados. Lo más destacado del edificio es la fachada que da a la calle Fuencarral, que es una fachada más propia de un palacio que de un centro benéfico. El Hospicio de San Fernando de Madrid es también un bello ejemplo del barroco madrileño del siglo XVIII. De línea equilibrada con una hermosa portada de granito concebida como portada retablo, donde destaca el uso de columnas estípites y está presidida por la imagen de San Fernando. El cuartel del Conde Duque de Madrid es un edificio con planta rectangular construido en esta ciudad a partir de 1717. Para procurar la perspectiva de la portada, Rivera trazó una pequeña plaza frente a ella para darle este ambiente. Aquí vemos las plantas del edificio que se edificó tomando terrenos de 4 pequeñas manzanas. El edificio resultante fue un caserón de 244.365 pies cuadrados. En el interior del cuartel existen 3 grandes patios, siendo el central de ellos el mayor. Rivera diseñó una llamativa portada que resulta ser el ornamento más importante de la construcción. Dicha portada, situada en la fachada este, fue muy criticada por los clasicistas del siglo XVII y XVIII. Las 2 líneas principales se corresponden a las fachadas este y oeste. Ahora vamos a hablar de otro artista importantísimo en este periodo llamado Narciso Tomé, que no se sabe la fecha de su nacimiento, solo se sabe que murió en 1742. Narciso Tomé fue miembro de una destacada familia de escultores. Se había forjado fama de capaz construyendo catafalcos. Su obra cumbre fue el retablo llamado El Transparente,
en la Catedral de Toledo. El transparente es un conjunto escultórico situado en el deambulatorio de la Catedral de Toledo, justamente detrás del altar mayor. Fue construido precisamente como indicativo de que al otro lado se encuentra el sagrario y con la intención de iluminarlo. Para ello se abrió en este transparente un óculo que introduce la luz al sagrario. A su vez, este óculo recibe una potente iluminación procedente de los tragaluces y ventanas que Tomé dispuso en los muros de la parte superior del ábside. De esta forma quedaba muy iluminado el deambulatorio de la catedral y el transparente aparece nítidamente resaltado, filtrando la luz hasta el sagrario. La disposición de este transparente se realiza a la manera de un retablo de forma cóncava, elevándose en 2 cuerpos de altura. El nexo que vincula estos 2 cuerpos es el óculo central, ante el cual aparece un haz de rayos que simbolizan el sol eucarístico. En torno a este óculo se dispone una movida corte de ángeles en contrastadas actitudes. En el cuerpo inferior, una hornacina guarda una escultura de la Virgen con el niño como motivo principal, mientras que en el segundo, una representación escultórica de la Última Cena refuerza el contenido eucarístico del conjunto. Arquitecto destacado también en esta época, además de los mencionados, fue Fernando de Casas y Novoa, nacido en 1669 y muerto en 1725. Nació en una familia de clase baja, comenzó con Fray Gabriel de Casas a trabajar en el claustro del conjunto catedralicio de la ciudad de Lugo. A la muerte de su maestro se encargó plenamente de la ejecución de las obras. En 1711 es designado maestro de obras de la Catedral de Santiago de Compostela. Su obra maestra es la imponente y esbelta fachada del Obradoiro de la Catedral Compostelana. La fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela se hizo para proteger el Pórtico de la Gloria del deterioro que estaba sufriendo por las inclemencias meteorológicas. En el siglo XVIII se decidió construir la actual fachada telón barroca. La fachada tiene unos grandes huecos acristalados que permiten iluminar la antigua fachada románica que quedó detrás de ella. Arriba, en el centro, está Santiago Apóstol, en una especie de templete de remate. Un nivel más abajo, sus 2 discípulos, Atanasio y Teodoro, todos vestidos de peregrinos. En medio, la urna, que es la representación del sepulcro de Santiago en esta localidad, y la estrella, que es la representación de las luminarias que vio el ermitaño Pelayo, el descubridor del sepulcro, ubicados entre ángeles y nubes. En la torre de la derecha está María Salomé, en la torre de la izquierda el Cebedeo. A la izquierda, sobre la balaustrada, puede verse a Santa Susana y San Juan. A la derecha, sobre la balaustrada, a Santa Bárbara y Santiago el Menor. Esta es básicamente la composición entonces de la fachada del Obradoiro. Otro arquitecto destacado de este periodo fue Santiago Bonavía, nacido en 1700 y muerto en 1760. Fue no solo arquitecto, sino también escenógrafo y pintor, y era de origen italiano. Trabajó en España en el siglo XVIII. Fue llamado a Madrid por Felipe V en 1731. Se cree que para alzar el Teatro del Buen Retiro y pintar las consiguientes decoraciones. Pero este resultó ser su menor obra, ya que en 1739 el cardenal don Luis de Borbón y Farnesio, arzobispo de Toledo, le encargó la construcción de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, que desde 1892 se convirtió en la Basílica Pontificia de San Miguel de Madrid. Más tarde se hará cargo de los trabajos en el Real Sitio de Aranjuez, que fue su obra más importante. También de este arquitecto es la iglesia de San Miguel de Madrid, junto a la tendencia barroca decorativa, centrada en las fachadas recargadas de clara raíz hispana. También se produjeron algunas obras más cercanas al barroco italiano, donde el acento se pone en el carácter dinámico del espacio. Este es el caso justamente de la iglesia de San Miguel en Madrid, construida en la primera mitad del siglo XVIII. Su fachada convexa no solo particulariza el edificio, sino que genera un espacio urbano a su frente. Su alzado se caracteriza por un uso moderado de la decoración, si bien con la presencia de formas sinuosas.
Si bien no terminada por Bonavía, porque en 1743 se hace cargo de la conclusión Virgilio Ravaglio, este templo, que sigue un esquema más o menos derivado de Guarino Guarini, de planta muy estrecha, se caracteriza por su alternancia de tramos circulares y elípticos con otros de arcos cruzados. Aquí vemos el lenguaje de este templo en su sección y en el alzado de la fachada. En el interior se desarrolla sobre una luz latina, si bien con un cierto dinamismo generado por la curvatura de sus paramentos. Este movimiento está especialmente marcado en la cúpula ovalada del crucero. Ahora pasamos a hablar de la obra máxima de Bonavía, el Palacio de Aranjuez. Es una de las residencias de la familia real española, situada en el Real Sitio y Villa de Aranjuez. Está situado a orillas del río Tajo. El primer palacio fue erigido por orden de Felipe II de España, quien le encomendó el proyecto al arquitecto Juan Bautista de Toledo, el mismo que hizo el Escorial o trazó el Escorial, que murió durante su construcción, por lo que su discípulo Juan de Herrera fue el encargado de rematar la obra. Durante todo el siglo XVII se paró la obra hasta que en tiempos de Fernando VI, en 1748, se acomete una importante ampliación que continuará a Carlos III después del incendio que lo dañó, dotándolo de unas salas que encierran el patio de armas, que es precisamente la obra de Bonavía. Ya antes, en 1746, Bonavía había trazado la escalera doble de grandes proporciones, la escalera principal en el gran vestíbulo de este palacio. Pero quizás el esfuerzo más importante de Bonavía en Aranjuez sea el proyecto de urbanización de la localidad, demoliendo las viviendas viejas, uniformizando la traza de las nuevas y creando ejes que parten del palacio y de las casas de oficios en varias direcciones. Más tarde, tanto Sacchetti como Sabatini, los arquitectos del Palacio Real de Madrid, intervinieron en la obra, rematando los pabellones que había trazado Bonavía con dos alas, como se ve en esta imagen. Estos alzados frontal y posterior del proyecto inicial de Bonavía después se modificaron por obra de Sacchetti. Algunas otras vistas de los edificios que en conjunto con los jardines forman un todo armonioso que está ubicado dentro de un esquema conceptual en el cual jardín y edificio se complementan. Los jardines de Aranjuez son una serie de bosques y parques ajardinados y ornamentados con numerosas fuentes y estatuas, situados junto al río Tajo y al Palacio Real de Aranjuez. Los jardines son 4, el del Parterre, el de la Isla, el del Príncipe y el de Isabel II. Pasamos ahora a hablar de otro edificio notable construido durante este periodo en España, que es la Basílica del Pilar de la ciudad de Zaragoza. En 1670, Juan José de Austria, por entonces virrey de Aragón, promovió la construcción de un templo de estilo barroco de nueva fábrica, que es el que fundamentalmente existe en la actualidad. Fue diseñado a partir de varios proyectos que encabezaron los maestros de obras zaragozanos Felipe Busignac y Felipe Sánchez, y los continuó el arquitecto real Francisco de Herrera el Mozo. Las obras dieron comienzo en 1681. Tras la ampliación del templo culminada en 1730, la basílica alcanzó las actuales dimensiones, 130 metros de largo por 67 metros de ancho. Finalmente, en 1765, culminó la reforma con las aportaciones de Ventura Rodríguez, quien en 1750 había proyectado una nueva capilla de la Virgen por iniciativa de Fernando VI, que comenzó a ejecutarse en 1754, una vez demolida la antigua. Ventura Rodríguez también trató de reorganizar el templo. En sus planes, cambiar de lugar el retablo renacentista y el coro, creando una vasta nave central que tendría por altar el gran alto relieve de mármol que decora el muro del transaltar de la Santa Capilla de Carlos Salas Viraseca. Finalmente no se llegó a hacer, pero sí que modificó el concepto decorativo del interior del templo, simplificando notablemente la decoración de los capiteles y los flameros de las columnas, dándoles un aspecto más sobrio y acorde con el incipiente gusto neoclásico de la época.